En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, en el que ya saben, cada semana analizamos un tema de actualidad con nuestros corresponsales de la prensa extranjera y analistas aquí desde nuestros estudios en París. Tras unas semanas de descanso por el verano aquí en Europa, hoy volvemos a este estudio, volvemos en Primera Plana y lo hacemos para analizar el tema que hay que analizar. La rentrée aquí en Francia, con el miedo al coronavirus, la rentrée escolar, la rentrée también para los trabajadores y también la rentrée política. Mucho que analizar y para ello contamos en este estudio con Beatriz Juez, corresponsal del diario El Mundo. Bienvenida, Beatriz. Gracias. Enric Bonet, corresponsal del Público y Avant. Bienvenido. Buenos días. Y Olivier Urrutia, director del Observatorio Europeo de Think Tanks. Bienvenido, Olivier. Hola, buenos días. La rentrée más atípica hoy aquí en Primera Plana. No es una rentrée muy al uso, todos con mascarilla, tanto en las escuelas como en las empresas, con miedo permanente a una segunda ola de contagios por el coronavirus, seguimiento casi a diario de cualquier noticia sobre una eventual vacuna y todo ello intentando una recuperación económica. De hecho, esta semana el gobierno francés ha presentado su plan de relanzamiento, todo ello coincidiendo con el inicio de las clases. Muchos interrogantes entre profesores, entre alumnos, entre padres y todo ello tras un verano en el que el gobierno francés, especialmente su primer ministro Jean Castex, ha hecho multitud de llamamientos para la precaución, para la responsabilidad ante el aumento de contagios, especialmente en algunas ciudades como París o Marsella. Vamos a ver cómo toda esta realidad la está tratando la prensa francesa. Diario La Croix, haciendo referencia a ese plan de relanzamiento presentada esta semana por el gobierno de Jean Castex. 100.000 millones para borrar la crisis, dice La Croix. Libération ha llevado a su portada los múltiples retos que tiene el presidente Macron en esta rentrée, que pide, dice, Libération, confianza, tengo un plan. Le Figaro, escuela, empresas, una rentrée con la dificultad de llevar mascarilla en todos los contextos públicos. Bueno, les quiero preguntar por su percepción para arrancar. Tras un verano con este aumento de contagios, especialmente entre los más jóvenes, y de aumento de las medidas como el uso de mascarilla, la generalización del uso de mascarilla de forma obligatoria, Beatriz, si comparamos con antes de las vacaciones, ¿el sentimiento que tenemos un poco así a primeras es de más tranquilidad o no? Yo estoy más tranquila, la verdad, viendo a todos los franceses con mascarilla, porque antes de las vacaciones la gente que llevaba mascarilla era casi un bicho raro aquí en París, o sea, muy poca gente llevaba. Y luego pues también estoy más tranquila por una parte porque ahora estamos contando, en los medios están contando números de infectados y no muertos, que no sé, psicológicamente cambia mucho y también nos estamos cada día más cerca de la vacuna. Aunque a lo mejor tarde o temprano algunos nos contagiaremos, es inevitable, pero no sé. Yo prefiero verlo con esperanza. De hecho, la medida estrella del verano ha sido la mascarilla obligatoria, Enric, y no ha sido fácil, porque al principio, por ejemplo, en ciudades como París se había establecido una cartografía de en algunas calles sí, en algunas calles no, ahora de repente en todas las calles porque era un lío, en los colegios quién la va a llevar. Y luego encontramos países como España, que son muy restrictivos con el tema de la mascarilla, donde, sin embargo, parece que esta segunda ola está siendo muy fuerte. Es decir, hay contradicciones encima de la mesa. Sí, sin duda, porque la mascarilla puede ser una medida útil, pero seguramente no es la solución a todos los problemas. Sí. Porque de momento hemos visto, como va a suceder en España y quizás un par de semanas más tarde en Francia, que básicamente se están adoptando medidas generales para toda la población, ¿no? Pues mascarilla obligatoria desde hace unas 2 semanas aquí en París en las calles. También desde esta semana mascarilla obligatoria en las oficinas. Pero yo pienso que también tendrá que llegar el momento donde se focalicen, que quizás tendrán que ser medidas más quirúrgicas en las poblaciones más débiles. Por ejemplo, vimos en primavera, ¿no? Tanto en Francia como en España, donde hubo unos niveles de mortalidad muy elevados en las residencias de ancianos. Pues será muy importante si se adoptan las buenas medidas para evitar nuevos contagios en estas zonas. También, ¿no? Poblaciones de riesgo. Por ejemplo, aquí en París fue muy importante los niveles de mortalidad en la banlieue, que es donde había muchas personas que tenían problemas para aislarse dentro de sus propios domicilios, para ser pequeños o a menudo precarios, ¿no? Pues yo creo que ahora probablemente uno de los desafíos del gobierno a partir de ahora no será solo estas medidas generales,
generales, sino quizás medidas más quirúrgicas para focalizarse en distintos tipos de poblaciones de riesgo. Pese al recrudecimiento de casos durante este verano, para el gobierno francés el objetivo es hacer lo que sea con fin de evitar un reconfinamiento generalizado, un segundo reconfinamiento que sería brutal para la economía. Esta opción hoy por hoy, Olivier, está descartada, es algo que no está sobre la mesa, ¿no? Bueno, a ver, yo no voy a hablar como experto del coronavirus, ¿no? Hay que ser humilde con algo que no conocemos bien. Yo voy a hablar como ciudadano, como todo el mundo. Creo que de momento esa opción está descartada por varios motivos. Uno, el aspecto económico, obviamente, que ha causado estragos el primer confinamiento. Y el segundo motivo es lo que acaban de decir mis compañeros, es que de momento hay más infectados, pero no hay más muertos. Y mientras el hospital, los servicios de emergencia... ¿No están saturados? Exactamente. Yo creo que no va a haber confinamiento porque no hay motivo para ello. Sí, y ahora se están haciendo también muchos test, por ejemplo, los test masivos, test masivos gratuitos aquí en París han empezado a hacerlos esta semana. Entonces, no sé, se logrará encontrar los casos antes, lo que será, por lo que serán menos graves porque se podrá tratar antes el caso. Dice el gobierno que está realizando actualmente 830.000 test semanales con perspectiva de llegar estas próximas semanas al 1.000.000 de test semanales. El otro gran tema es la rentrée escolar, que ha generado polémica, pero el gobierno se basa en el argumento de que no se podía retrasar desde el 1 de septiembre porque retrasarla supondría aumentar la desigualdad. ¿Comparten el argumento? Sí, yo creo que es una buena noticia de que los niños hayan vuelto a la escuela, de la misma forma que en Francia empezaron a volver de más o menos progresiva a partir de mayo, pues ahora que la reentrée haya empezado el 1 de septiembre es una buena noticia. Luego es cierto, yo creo que esta reentrée escolar, sobre todo respecto a la pandemia, muestra un poco el momento un poco paradojal en el que estamos en Francia, en que por un lado un poco se fueron adaptando un poco las medidas poco a poco y de hecho es una reentrée donde básicamente la gran medida más importante ha sido el uso de la mascarilla para los alumnos de 11 años y para todos los profesores, que antes no era el caso para los profesores de primaria, pero al mismo tiempo hemos visto como algunas medidas resultan un poco menos restrictivas de las que eran en mayo, ¿no? Porque de hecho una parte del dispositivo del protocolo que se ha utilizado era que ya hicieron en julio, cuando la enfermedad circulaba un poco y que luego lo han ido adaptando, ¿no? Pero que nos muestra un poco esta situación un poco de incertidumbre donde no se sabe muy bien si hay que adoptar medidas más restrictivas para evitar una circulación de la epidemia más rápida o al mismo tiempo poco a poco ir reduciendo esas restricciones para intentar normalizar la situación. Y conjugado con toda esta situación, la necesidad de relanzar la economía. Esta semana el gobierno francés presentó un plan de relanzamiento de un monto realmente histórico, 100.000 millones de euros, para que se hagan una idea tras la crisis de la deuda. El plan que sacó Francia, por aquel entonces el presidente Sarkozy, fue 4 veces inferior. Es decir, es un monto realmente importante. Se basa en 3 pilares, en la creación de empleo, la sostenibilidad ecológica y la cohesión territorial. Claro, es muy complicado enfrentarse a una cifra así en frío, pero ¿es lo suficientemente ambicioso dado las circunstancias este plan? Olivier, ¿cómo podríamos dar algún elemento para calibrar la importancia de una cifra así? Lo que tú has dicho es histórico, eso sí. Suficiente no sabemos. No lo sabemos aún, habrá que ver. Y sobre todo, yo siempre desconfío un poco de esos anuncios que veo muy espectaculares, pero lo más interesante no es solo la cifra, es qué se hace con ella, en qué se invierte realmente, cómo se usa, cómo se distribuye, cómo se invierte. De momento conocemos los 3 pilares, pero yo también lo que vi es que hasta ahora se ha ayudado mucho a las grandes empresas que no eran las que más necesitaban ayuda y se ha dejado un poco más de lado a muchas pequeñas empresas que sí necesitaban más apoyo. Con lo cual, yo me quedo a la espera de ver cómo exactamente se van a usar esos millones. También es muy diferente, por ejemplo, cómo se hizo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos lo que hicieron fue mandar un cheque con la firma de Trump, con la firma de Trump y una carta de White House explicando por qué les mandaban el cheque para que la gente gastara, ¿no? Ahora Castex ayer dijo a los franceses hay que gastar, no ahorrar para relanzar la economía,
Pero claro, los franceses esos 100.000 millones no los tienen en el bolsillo. Si te dan, yo qué sé, 2.500 euros, pues te los puedes gastar en lo que sea, pero es como un concepto diferente, ¿no? Un plan encaminado a la inversión y a lo que dice mi compañera Beatriz, a dar confianza a la gente de cierta forma para que la gente esos ahorros los ponga en circulación, invierta y consuma. Lo que pasa es que no parece una tarea tan fácil, ¿no? Sí, sin duda. Y aparte, como comentaban los compañeros ahora, uno de los aspectos, yo pienso, a subrayar de este plan y que es lo que resulta un poco más extraño de este plan, es que está muy basado en la competitividad de las empresas, en la oferta, lo que se llama política económica de la oferta, que quiere decir es intentar mejorar la competitividad de estas empresas y a partir de esto reactivar la economía. Pero ahora lo que vemos, uno de los grandes problemas que teníamos ahora, es un problema de demanda, que es un poco lo que intentó hacer Estados Unidos en primavera. Es cierto que en primavera había el problema que había confinamiento, que la gente, aunque quisiera gastar, seguramente no lo iban a hacer. Y ahora estamos en un momento que seguramente para reactivar la economía un gran desafío será eso, si los franceses van a empezar a gastar más, que por un lado tienen un colchón de que hicieron, ¿no?, durante estos meses de confinamiento, que la gente ahorra un poco, pues hay una capacidad de gastar, pero ese colchón es probable que se termine rápido con la crisis económica y es verdad que una de las grandes dudas de este plan es el hecho, desde mi punto de vista, si no es un poco esclavo de la propia ideología del gobierno de creer de que siempre hay que focalizarse más en la competitividad de las empresas, bajar la fiscalidad de las empresas, porque son medidas que en Francia se han llevado a cabo desde 2014 y que hasta ahora han dado unos resultados un poco con muchos claroscuros, ¿no? Unos resultados que no está claro que hayan sido exitosos. Habría que añadir a lo que dice Enric que además estamos enfrente a un tropismo francés que es uno de los países que más ahorra. Es decir, hay una costumbre aquí que a la gente ahorra bastante. Entonces, obviamente, en periodo además de crisis y de mucha incertidumbre, la gente tiene todavía más miedo que en general y exigirle ahora que se ponga a invertir cuando no lo hace en tiempos normales, yo creo que sí que aquí hay una dificultad cultural. Por hacer un poco de abogado del diablo por parte del gobierno, es verdad que a un gobierno y a un presidente en el que tantas veces se le ha acusado de liberal, de neoliberalismo, ahora de repente pone los millones encima de la mesa intentando corregir los errores que se cometieron después de la deuda de 2008 con una estrategia completamente distinta, quizá la crítica tenga que ir en otro sentido, ¿no? ¿Qué se le puede hacer, Beatriz? Bueno, han protegido bastante a las empresas, ¿no? También haciendo lo que en España se llama ERTE y aquí chômage partiel, dando a los trabajadores, en vez de que la gente se fuese a la calle directamente porque cierran sus empresas, pues ha hecho un colchón, ¿no? Que en eso ha actuado bien en ese sentido. Y luego el gobierno argumenta que esta crisis puede acelerar una transición ecológica. No sé si ustedes confían en ello. Sí, no, esto es evidente que es otra parte muy importante del plan, de que hay unos 30.000 millones destinados a transición ecológica, que es algo que en 2008 prácticamente no existió. En esto vemos prácticamente un cambio de época y que se van a hacer muchas inversiones y que muchas de ellas parecen positivas, ¿no? En ese sentido sí que parece que el plan es más avanzado. En este aspecto verde quizás la única duda sería de que es verdad que hay muchísimas medidas, hay 70 medidas de nivel de ecología, hay muchos sectores que quieren invertir y hay la duda de si el hecho de invertir en tantos sectores será suficiente para que Francia pueda ser realmente un país puntero en estos sectores que parecen los sectores del futuro. Después de la pausa les quiero preguntar por los otros temas claves de esta rentrée, entre otros el macrojuicio que se ha abierto en París por los atentados de Charlie Hebdo en 2015. Será a vuelta de la pausa. Pueden beber ahora. RFI, la selección del mes. Awa Boussim. L'impératrice. Yemi Alade et Falz. Haute. RFI. Seguimos en Primera Plana, nuestro primer programa de esta temporada, hoy analizando la rentrée aquí en Francia, tanto con los miedos que da toda la crisis del coronavirus, pero también a nivel político y a nivel también de los principales eventos que trae esta rentrée. Y uno, sin duda de ellos, quizá el principal,
sea el macroproceso iniciado por los atentados de Charlie Hebdo, lo recuerdan, en enero de 2015, que dejaron contra el semanario satírico y contra el supermercado de comida judía Hyper Cacher aquí en la capital francesa, que dejaron 17 muertos y sobre todo cambiando la historia de este país quizá para siempre. Estamos en esta mesa con Beatriz Juez, corresponsal del Mundo, Enric Bonet, corresponsal de Público y del Punt, y Oliverio Rute, director general del Observatorio Europeo de Think Tanks. Beatriz, ¿qué esperan de este proceso, de este macroproceso que se ha iniciado ahora en París, que se va a dilatar durante 2 meses y que sobre todo intenta establecer, digamos, las complicidades de esos 3 terroristas que en su momento fueron abatidos? Sí, porque los terroristas no están muertos, o sea, no están en el juicio. Los que son juzgados son los 14 personas que son considerados cómplices. Y lo que quieren, por ejemplo, yo estuve hablando con una de las abogadas antes de que empezara el juicio, y ella me decía lo que querían es que quedara claro que para cometer los atentados, si no tenían armas, si no tenían coches para fugarse, si no tenían apartamentos donde esconderse, no hubiesen podido hacer los atentados. Entonces ellos quieren que estas personas que son cómplices sean juzgados también y condenados por lo que hicieron, porque sin ellos los 3 terroristas no hubieran podido hacer los atentados. Enrique, cuando hablamos, es verdad que el adjetivo histórico ya muchas veces lo utilizamos con demasiada ligereza, ¿no? Pero parece que esta vez sí que hay un cierto consenso entre los medios, la sociedad francesa, los políticos, en que estamos ante algo histórico, ¿no? Sí, sin duda. O al menos un juicio muy importante, también porque es el primero de una ola de atentados que fue muy fuerte en Francia, que por el impacto a nivel de número de muertos, y también cómo sacudió toda la sociedad y la identidad francesa, que tuvo lugar en 2015, ¿no? Primero con los atentados de enero y luego los de noviembre en el Bataclan, ¿no? Que lo que será un juicio que seguramente vendrá después, probablemente a partir de principios del año que viene. Pues sí, estamos ante un juicio muy importante, pero al mismo tiempo, como comentaba la compañera, que podría ser un poco frustrante, o un juicio un poco que no es del todo fácil de explicar, porque cuando uno estaba el miércoles al inicio del juicio, veía a los 11 acusados en el banquillo, no tenían para nada el aspecto de típicos yihadistas. Que con eso no quiero decir que quizás pudieran tener un rol importante en esos atentados, pero que no está claro, la justicia tendrá que determinar cuál era el perfil de esa gente, que con las ventas de armas, con quizás posibles formas de financiamiento, hasta qué punto sabían de que con lo que hicieron se llevarían a cabo esos atentados trágicos, y eso es uno de los aspectos. Claro, y es el punto de la justicia, responder a esa pregunta, a partir de qué punto alguien es cómplice de los atentados, porque delimitar esa barrera es muy complicado, y eso es lo que se pretende establecer en estos 2 meses. Coincidiendo con la fecha de inicio de curso, la publicación Charlie Hebdo ha decidido republicar en su portada aquellos dibujos que provocaron la barbarie. No sé si durante este periodo hemos asistido a cierta autocensura, en cierta forma, de triunfo de los terroristas, porque es verdad que muy pocos se han atrevido con ello. Además, coincidiendo con la fecha, encontramos varios sondeos que indican que incluso hay algo así como un 20% de jóvenes que no llegan a condenar los atentados. De hecho, el hashtag Je ne suis pas Charlie, estuvo siendo trending topic en Twitter en la víspera del inicio del juicio. ¿Qué está fallando 5 años después para que no entendamos ciertas cosas, para que no condenemos esto, nos guste o no nos guste la publicación? Pues todo. Falla todo. Sí, porque, a ver, ese juicio se inserta en una secuencia, además, digamos, política actual bastante especial, ¿no? En Francia, al menos, no voy a hablar del Black Lives Matter en Estados Unidos, pero en Francia, en todo caso, hay un debate creciente desde los últimos años entre los que se declaran indigenistas, los que se consideran como ¿cómo se llama? Cómplices o colaboradores, sí. o no sé cómo se dice islamogauchista. Sí, pero lo hemos entendido, ¿no? Sí, y entonces, bueno, hay un trasfondo político muy importante detrás de ese juicio. No solo es un juicio criminal, es un juicio en realidad con carga política muy, muy importante, en el que se enfrentan en realidad 2 paradigmas de sociedad que estamos viendo ahora en el debate político, en el debate público político. Con lo cual, lo que ha
fallado, yo creo, es que, por ejemplo, ha habido autocensura tanto por el miedo a los atentados como a que uno reciba la etiqueta de ser un racista, un xenófobo, un islamófobo, y con lo cual yo creo que hace 2 o 3 días Charlie Hebdo volvió a publicar los dibujos, Causeur también, y ningún otro periódico lo hizo. Ninguno durante todos estos años. No. Y es curioso cuando tienen que salir un presidente del gobierno, como lo hizo en la víspera Emmanuel Macron, a defender el derecho a la blasfemia en un país como Francia, algo falla. ¿No lo teníamos asumido, que este derecho existía? A mí me sorprendió, o sea, me pareció muy bien lo que escribieron los periodistas de Charlie Hebdo para justificar por qué publicaban ahora las caricaturas. Decían que esas caricaturas se publicaron por primera vez en 2006, que los jóvenes que están ahora viendo el juicio de Charlie Hebdo, leyendo por la prensa en Charlie Hebdo, nunca habían vuelto a ver las caricaturas publicadas, o sea, no sabían de qué estaban hablando cuando hablaban de las caricaturas por las que hubo el atentado. Entonces ellos decían que consideraban que era como como un documento histórico y un documento penal, ¿no? Volver a publicar esas caricaturas para que los jóvenes sepan de qué estaban hablando, por qué unos terroristas entraron a matar a Charlie Hebdo, que lo vean con sus propios ojos. Y es importante cuando vemos que todavía hay un número de jóvenes muy importante que no llega a condenar los atentados. Hay un problema en este país. Sí, hay un problema con todo esto, pero también imagino que también porque les pilla un poco más lejos, no lo han vivido de cerca, eran pequeños cuando pasó, no saben lo que ha pasado, y a lo mejor si lo hubiesen vivido en ese momento a lo mejor lo condenarían, pero como ahora les pilla como un poco lejos, yo creo. Bueno, vamos a tratar los otros temas que nos queda de Rentrée Política, porque tenemos muchísimos temas, no sé si nos va a dar tiempo a tratar todos, pero bueno, la Rentrée Política que también está dando mucho de sí. Se habla mucho de candidatos en esta Rentrée Política, tanto a derecha como de izquierda. Se habla de rumores, de candidatos que pueden estar ahí. Escenario que ahora mismo tenemos según los sondeos y según lo que ha pasado en las últimas municipales. ¿Creen que Francia se aproxima hacia 2022 con una tripolarización entre Macron y a ambos lados, a un lado Le Pen y la extrema derecha, y al otro un polo con los verdes, digamos, hegemónicos en la izquierda? ¿Ese es el escenario que tenemos ahora mismo más plausible de cara a 2022, Enrique? Sí, yo completamente de acuerdo de que en Francia hay una tripolarización entre ultraderecha, una derecha pues, más liberal, un centro derecha liberal, que sería el espacio de Macron, y luego un espacio de ecologista progresista. Luego mi duda es quién va a liderar estos espacios. Yo creo que en la ultraderecha está clara que la candidata en la primavera de 2022 será Marine Le Pen. Macron todo apunta a que se quiere presentar, aunque luego hay la duda de que si el que fue el ex primer ministro, Edouard Philippe, que ahora tiene una popularidad que se disparó en los sondeos, sí podría intentar disputar este espacio, aunque bueno, parece una hipótesis con la que hay algunas dudas. Y luego la cuestión de los verdes, la cuestión del espacio ecologista, muy importante. Los verdes sacaron muy buen resultado en las últimas municipales. Esto parece que los verdes van a subir, pero los verdes en Francia siempre han sido muy débiles en las elecciones presidenciales, donde sus candidatos siempre han obtenido resultados muy bajos, y ahora estará la duda si en este espacio donde hay otras formaciones políticas como los socialistas, la Francia insumisa, que a pesar de que se ha debilitado mucho, tiene un candidato potente con Jean-Luc Mélenchon, ¿qué pasará en este espacio? Si se va a presentar dividido, lo que le resta muchas posibilidades, o van a encontrar un candidato o una candidata de unidad, que esto podría cambiar algo para 2022. Esto que describe mi compañero Enrique es el panorama que tenemos, sobre todo a partir derivado de esas municipales, si lo recuerdan, antes de verano, donde triunfaron sobre todo los verdes y se hicieron con un gran número de alcaldías. ¿Y qué ha pasado este verano? Pues que nos ha surgido una estrella aquí en Francia, que es Nicolas Sarkozy, el expresidente, que así se ha convertido en un auténtico fenómeno literario. Su nuevo libro es número 1 de ventas. El presidente ha provocado colas, un auténtico vendaval de firmas que se han cada fenómeno, cada evento donde él firma sus libros se ha convertido en un auténtico evento. Una figura omnipresente que siempre está ahí. ¿Le sorprende ese magnetismo de Sarkozy, Olivier? No. No. Una cosa, pero también hay que matizar. Los verdes también se han hecho con las municipales con unas tasas de abstención muy altas. Sí. Pero muy altas. Entonces, y también en un contexto anómalo. Sí. Ya, es decir, sí. claro. Y en un Entonces, contexto anómalo. no lo veo tan claro, pero bueno, con ellos. Pero bueno, y Sarkozy sí, porque es lo que comentábamos antes. Es un animal político. Es un animal político, tiene mucho carisma, como lo tenía
Chirac, el presidente Chirac antes, siempre ha salido un poco de las casillas clásicas de la figura del tecnócrata que tiene Hollande y que tiene un poco Macron también. Macron yo creo que ha gozado mucho de su juventud, pero Sarkozy realmente goza de una especie de carisma, de presencia animal casi en el escenario político muy importante. Y es además un personaje, digamos, muy discutido. Muy polémico, con causas judiciales. Y que polariza mucho, con lo cual se le odia o se le adora, pero no deja indiferente. No es un presidente normal, no fue un presidente normal y no es un jubilado normal. Ni lo quiere ser tampoco. Ni lo quiere ser. Ni lo pretende, no. Beatriz. No, a mí lo que me alucina mucho aquí en Francia es lo que venden los presidentes. Los presidentes y políticos libro... venden 200.000 ejemplares. En España, no sé, yo creo que no. Si venderían como 10.000, así no creo que... O sea, Enrique, ¿te sorprende este magnetismo? No me sorprende y yo creo que, hombre, como el compañero ha escrito muy bien la fuerza de Sarkozy, ¿no? Un animal político, aparte un espacio político, ¿no? Que de esta derecha republicana que se ha quedado huérfana. Se ha quedado huérfana exactamente después de 2017 y ahora que muchos quizás votarán a Macron pero que no lo terminan de sentir como suyo. Y luego otro aspecto también muy importante para explicar el fenómeno Sarkozy es la nostalgia, que es un elemento muy, muy presente en Francia. Sí. Incluso lo vemos casi con Hollande, que fue un presidente muy detestado, pero ahora cuando sacó un libro en 2018 que también tuvo un gran éxito literario, y esta nostalgia que ahora incluso en Francia se ve con Sarkozy, pero también incluso lo vemos ahora que estamos un poco en el año de Gaulle, porque hay distintas conmemoraciones de De Gaulle, todo el mundo habla de De Gaulle, y es verdad que la nostalgia es un sentimiento central que impera en la sociedad francesa. A partir de ahí no sé si creen que es posible una candidatura a Sarkozy 2022 ante la inacción en la derecha. Yo creo que no, pero no soy Sarkozy y no ha hablado conmigo, pero también estoy de acuerdo con Enrique en esto, porque no hay que confundir la nostalgia, que ha entendido muy bien el espíritu francés, y la nostalgia es una cosa y otra cosa es que la gente se vaya a votar por Sarkozy. Y ya lo vimos en las últimas elecciones presidenciales, él se presentó y no ganó ni en su propio partido. Ni en su propio partido. Con lo cual, yo creo que se echa siempre de menos lo que ya no está y se critica o se quiere echar siempre lo que es presente. Entonces, no sé si Sarkozy realmente tendría un apoyo político tan importante como tiene ahora, de apoyo de simpatía popular. Pues ahí nos quedamos. No sabemos si se presentará 2022, pero desde luego ha conseguido ser el bestseller del verano, el expresidente Sarkozy. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.